Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Qué alegría estar aquí con ustedes. Los extrañé mucho la semana pasada. Ustedes saben que la semana pasada me fui por allá, ¿verdad?, a dejar a mi hija. Y entonces los extrañé mucho, la verdad. Cada domingo que no se está acá, se siente, ¿verdad?, como que si fueran años. Pero hay muchas razones por las que al regresar estamos alegres.
Una de ellas es que vamos a celebrar hoy a los graduandos, ¿verdad? Los que se han graduado de todos los niveles, de primaria, de middle, de high school y de la universidad también, y estamos muy felices por eso. Y para completar nuestro gozo, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos gusta hacer. Y vamos a tocar un tema muy escolar que va de acuerdo, ¿verdad?, con lo que está sucediendo hoy. Y es que vamos a hablar del acoso, ¿verdad? Yo creo que ustedes están familiarizados, ¿cómo se le llama eso en inglés? El bullying, ¿verdad? De eso vamos a hablar, del bullying, ¿verdad? Para los que no sabían de lo que íbamos a hablar, porque les puse acoso, ¿verdad?, y no entienden español, es de bullying que vamos a hablar, ¿verdad? Es muy importante hablar de esto, hermanos, porque nosotros tenemos que saber como cristianos cuáles deben de ser las reacciones que nosotros debemos de tener ante ciertos comportamientos, ¿verdad?, que son comportamientos que entristecen, ¿verdad?, que son reprochables, que son innecesarios, pero que suceden, y entonces nosotros tenemos que saber qué hacer. No se trata de dar la opinión acerca de lo que se debe de hacer, no se trata de presentarles el comportamiento ideal de una persona ante esa situación, sino que se trata de que el Señor nos dé su ejemplo a través de su palabra de qué es lo que se hace, porque aunque ustedes no lo crean, hay bullying en la Biblia. Hay bullying en la Biblia. Entonces vamos a ver un caso de bullying en la Biblia, ¿verdad? Y está en la primera de Samuel 19. Así que busquen la primera de Samuel. Y de hecho, ¿sabe qué? Solo pónganse de pie y mejor ni lo busquen, porque vamos a estar en la Reina Valera contemporánea. La Reina Valera contemporánea no es la Biblia que ocupamos regularmente, sino la Reina Valera de 1960. Y lo hice así porque es un lenguaje más claro, y yo esperaba que estuvieran aquí los jóvenes y los niños. Así que primera de Samuel 19, la vamos a leer el capítulo 19 completo y únicamente el versículo número 1 del capítulo 20. Entonces, póngase de pie, vamos a leerlo. Vamos a ver qué nos dice el Señor, ¿verdad?, a través de la experiencia bíblica. Dice: un día Saúl llamó a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes y les ordenó que mataran a David. Pero como Jonatán quería mucho a David, le envió un aviso: Saúl, mi padre, quiere matarte. Ten cuidado entre hoy y mañana y escóndete en un lugar seguro. Yo procuraré salir con mi padre cerca de donde te escondas y le voy a hablar bien de ti y luego te diré cómo están las cosas. Y Jonatán le dijo a su padre que David era uno de sus mejores servidores y añadió: no vaya su majestad a cometer un pecado contra su siervo David, porque él no ha hecho nada en contra de su majestad. Al contrario, todo lo que ha hecho es por el bien de su majestad. Él mismo puso en riesgo su vida cuando peleó contra el filisteo, y por medio de él salvó el Señor al pueblo de Israel. Su majestad lo vio y se alegró por él. ¿Por qué quiere su majestad pecar derramando la sangre inocente de David sin ninguna razón? Saúl aceptó lo que le dijo Jonatán y juró por el Señor que respetaría la vida de David. Entonces Jonatán llamó a David y le dijo lo que había hablado con el rey, y él mismo lo llevó ante Saúl, y David volvió a servirle como al principio. Tiempo después, los filisteos volvieron a pelear contra los israelitas, y David salió y peleó contra ellos, y los venció y los hizo huir. Pero otra vez el espíritu maligno de parte del Señor volvió a atacar a Saúl, y mientras Saúl estaba descansando en su casa y David tocaba el arpa, Saúl tenía una lanza a su alcance. De pronto Saúl tomó la lanza y la arrojó con la intención de atravesar con ella a David, pero éste la esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David escapó de morir y huyó. Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran al amanecer, pero Mical, su mujer, le advirtió:
si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Y así Mical descolgó a David por una ventana para que pudiera escapar. Luego tomó una estatua, la puso sobre la cama, puso por cabecera una almohada, le puso encima pelo de cabra y la cubrió con una sábana. Cuando los mensajeros de Saúl llegaron para prender a David, ella les dijo que estaba enfermo y en cama. Pero Saúl volvió a enviar mensajeros para que vieran si David seguía allí y les dijo: tráiganlo con cama y todo, porque lo voy a matar. Los mensajeros entraron al cuarto de David, pero lo que vieron fue una estatua en la cama y una almohada con pelo de cabra en la cabecera. Entonces Saúl llamó a Mical y le dijo: ¿por qué me engañaste? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió: es que él me amenazó. Me dijo que si no lo dejaba escapar me mataría. Y David huyó hasta Ramá, donde vivía Samuel, y le contó cómo Saúl había intentado matarlo. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Supo Saúl que David y Samuel estaban en Nayot de Ramá, y envió mensajeros para que lo llevaran a su presencia. Pero al llegar vieron a un grupo de profetas dirigidos por Samuel, que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros y también ellos comenzaron a profetizar. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y Saúl envió por tercera vez a otros mensajeros y también ellos profetizaron. Entonces Saúl mismo fue a Ramá, y cuando llegó al gran pozo que está en Secú, preguntó: ¿dónde están Samuel y David? Uno de los hombres respondió: están en Nayot de Ramá. Y Saúl los fue a buscar. David huyó de Nayot de Ramá, pero fue a hablar con Jonatán y le preguntó: ¿qué es lo que he hecho? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué mal he cometido contra tu padre para que quiera matarme? Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a través de ella. Gracias por cada coma, por cada tilde, por cada detalle, porque es importante. Nosotros nos damos cuenta, Señor, que podemos aprender. Señor, sabemos de que la experiencia no entra en cuerpo ajeno, pero Padre, sabemos que el consejo sí puede entrar por el oído. Y Señor, que cada uno de tus hijos sea pronto para recibir consejo de ti, que lo atesore en el corazón y en su mente, que lo ponga en práctica en cada momento, porque Señor, somos imperfectos y delante de ti hacemos cosas injustas. A veces reaccionamos como no debemos y traemos deshonra a tu nombre. Padre, ayúdanos a estar conscientes de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de manera de que cuando alguien nos señale como hijos tuyos, no nos señalen para deshonra de tu nombre, sino nos señalen para glorificarte y darle gracias al cielo por los cambios que has hecho en nosotros. Padre, que todo lo que aprendamos hoy sea para la mejoría y la maduración de tus hijos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento. Qué persecución más bárbara la que está sufriendo David, y hermanos, esto no es nada. La Biblia relata que lo persigue y lo persigue y lo persigue, y se van a dar cuenta que envía mensajeros, manda asesinos y lo trata de matar él mismo, lo hace regresar, lo hace huir. Es una persecución constante. Hermanos, si eso no es bullying, ¿qué es lo que es bullying entonces? Es una molestadera, ¿verdad?, constante. Fíjense que el pasaje comienza con una orden real. Yo no sé si ustedes han tomado conciencia de eso, pero estamos hablando del primer rey de Israel, un hombre que tiene poder, que puede enviar, fíjense, tiene a su disposición todos los bienes del Señor para administrarlos, y los está utilizando para tratar de matar siervos. Me parece interesante pensar en las implicaciones de este acto si el Señor no hubiera evitado todo esto. Y aquí es donde yo veo que la mano del Señor está en nuestros asuntos. Ustedes pudieron ver que cuando envió mensajeros, el Espíritu del Señor los llenaba, los mensajeros, y comenzaban a profetizar.
sea, el Señor estaba impidiendo que llegaran a David a cometer la injusticia que Saúl quería cometer. Y quiero que se den cuenta de que de David es de donde viene la línea sanguínea del Cristo. Si Saúl hubiera logrado hacer lo que él quería, hubiéramos nosotros no tenido un Cristo, porque de ahí venía el Cristo nuestro. Entonces el Señor detuvo a toda costa este ataque maligno. Lo que debemos de notar es que, ¿de dónde vienen los ataques? ¿De dónde vienen los ataques? Los ataques vienen del maligno, para tratar de evitar los planes del Señor. ¿Cómo comienza el pasaje? El versículo 1a dice: un día Saúl llamó a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes y les ordenó que mataran a David. Póngase usted en esos zapatos, mandando a su propio hijo a matar. Yo no me puedo ver ni siquiera dándole indicaciones a mi hijo de ordenarle violencia contra nadie, mucho menos de matar a alguien. No sé cómo pensaba él, pero eso nos lleva a hacernos una pregunta. Cuando nos damos cuenta de la orden, tiene que haber una razón detrás de ella. ¿Qué es lo que está haciendo que este hombre odie tanto a David? ¿Qué es lo que está haciendo que desee quitarle la vida? ¿Verdad? Sabe que cuando usted y yo nos preguntamos eso, no estamos solos. David mismo se lo pregunta. En el último versículo que leímos, versículo 21, dice: David huyó de Nayot de Ramá, pero fue a hablar con Jonatán y le preguntó: ¿qué es lo que he hecho? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué mal he cometido contra tu padre para que quiera matarme? Fíjese que la respuesta a todas esas preguntas es bien simple, pero llegar a ella es un poco complicado. La respuesta es simple, yo les puedo dar la respuesta corta, pero tienen que entender el proceso de pensamiento por el cual, ¿verdad?, llegamos a esa respuesta. Fíjese de que se debe de estudiar el contexto de esta situación. En el capítulo 15, 5 capítulos antes, podemos encontrar la desobediencia de Saúl a Dios. Saúl acaba de ser electo rey de Israel y el Señor le dice reglamentos. Lo que estábamos hablando hoy en la mañana en la escuela dominical. El Señor te bendice, pero el Señor te pone restricciones. Sobre todo está la autoridad de Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros actuemos de acuerdo a las limitaciones que Él nos da. El Señor le dice: quiero que vayas a pelear contra los amalecitas. Mi poder va a estar contigo, les vas a ganar, tienes que destruir todo. Tienes que destruir absolutamente todo, que no quede nada. Esta es la orden de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenía que quedar? O sea, ¿y nada? ¿Qué es? Nada. Pues fíjese que el pueblo de Israel, no Saúl, sino el pueblo de Israel, decidió no destruir todo, sino que lo que hizo fue capturó al rey, le perdonaron la vida, dijeron: no, pobrecito el rey de los amalecitas, nos lo vamos a llevar cautivo, le vamos a perdonar la vida, pero nos lo vamos a llevar con nosotros, va preso, y tampoco vamos a matar toda esta belleza de animales que tienen, lo mejor de los animales, vamos a guardar los carneros, las ovejas, y los vamos a llevar a sacrificar al Señor. Eso vamos a hacer. Y Saúl, quien era el que había recibido la orden del Señor, no hizo lo que el Señor le dijo. Quiero que vean algo bien importante. El pueblo no puede ser el que manda al hombre de Dios. ¿Sí me entiende? El hombre de Dios es el que tiene la indicación. Y el hombre de Dios tiene que hacer lo que Dios manda. No importa lo que el pueblo quiera. Como no hace lo que Dios le manda, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué creen que sucedió cuando no se hizo lo que Dios dijo? Se enojó. Se enojó.
Yo creo que obedecer a Dios no es cosa de juego, hermanos. Y miren bien, 1 Samuel 15, del 22 al 26, que Saúl le dio explicaciones. Le dijo, no, es que mira, el pueblo aquí, el pueblo allá, y entonces, pero lo que queremos hacer es que con estos animales bonitos queremos hacerle sacrificio a tu Dios. Entonces, esta respuesta que le va a dar aquí Samuel es famosa. Nosotros siempre leemos esta respuesta, pero no sabemos por qué. Y ahora ya saben ustedes el contexto de la respuesta. Dice, ¿crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Esto debe de calar nuestras conciencias, hermanos. Al Señor no le gustan más los sacrificios ni los regalos que la obediencia a sus palabras. O sea, la palabra de Dios debe obedecerse. O sea, no importa que usted se sacrifique en venir a la iglesia. No importa que usted sacrifique parte de su dinero y que lo entregue a la iglesia. Los sacrificios no son más importantes que la obediencia a Dios. Pueden ir concurrentemente, pueden ir juntos, deberían ir juntos, pero la obediencia es primero. ¿Crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecerle al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde, fíjate bien lo que está diciendo, ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado, o sea, terco, necio, es lo mismo que ser idólatra. Fíjese qué bárbaro. O sea que nosotros decimos, uy, esos son idólatras, esos pasamos por el templo hindú aquí, ¿verdad? Y vemos ese montón de muñequitos que tienen ahí. Son idólatras esos. Pero nosotros, cuando el Señor nos dice que no hagamos algo y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos, somos peor que los idólatras. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces Saúl le respondió a Samuel, reconozco mi pecado. No tenía para dónde salir. Reconozco mi pecado, he faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Es que tuve miedo del pueblo. Ese es el problema. Que tratamos de satisfacer primero a la gente que a Dios. Porque a la gente la vemos y a Dios no. Pero el problema es que la gente no tiene poder y Dios sí. Y cedí ante sus exigencias. Yo te ruego que me perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. O sea, perdóname y vamos a adorar. Se acabó. Samuel le contestó, no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. O sea, le quitó el trono. Hacer lo que Dios, no hacer lo que Dios manda trae consecuencias. Trae consecuencias. Y hermanos, nunca las consecuencias de lo que nosotros hagamos contra Dios son fáciles. Siempre son dolorosas. Siempre nos va a doler. Fíjate de que yo debo de explicarles algo, y aquí viene lo complicado del mensaje y les voy a pedir que me pongan atención, porque por eso es que la respuesta no es tan simple. En el tiempo de Saúl, yo quiero que sepan de que nosotros vivimos el tiempo del Señor en dispensaciones. Esto es teología y esto es lo difícil. Las dispensaciones, hermanos, son los diferentes periodos de tiempo en los que se divide la historia y las maneras en las que el Señor trata con la humanidad a partir de ese periodo. Entonces comenzamos a observar como un patrón de conducta del Señor en diferentes periodos de la humanidad. En ese tiempo era la quinta dispensación. En la quinta dispensación es la dispensación de la ley. Entonces, la persona a la que Dios elige tiene que obedecer a Dios. Pero si no obedece a Dios, el Espíritu de Dios se quita de él. Fíjese qué duro. Y eso es lo que le estaba pasando a Saúl. Ustedes ven que dice un espíritu maligno del Señor, lo leyeron. Ustedes han de haber dicho, uy,
Eso me puede pasar a mí. Me puede venir un espíritu maligno del Señor. No, hermano, porque estamos en una dispensación diferente. Entonces es bueno, ¿verdad? Ese es el problema de a veces leer la Biblia sin saber. Porque si lo leemos, podemos pensar que a nosotros nos puede pasar eso. Y a nosotros no nos puede pasar eso. Entonces fíjate, como él desobedeció, el Espíritu del Señor lo dejó. ¿Y qué pasaba? Que cuando no está el Espíritu del Señor, el espíritu maligno venía de encima de él. Y eso es lo que lo hacía actuar de la manera que él actuaba. Fíjate lo que dice la primera de Samuel 16:14. Ahí está la explicación de lo que yo les estoy diciendo. Como el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Ahora yo les tengo buenas noticias a ustedes. No estamos en la quinta dispensación. Así que a usted ni lo abandona el Espíritu del Señor, ni tampoco lo atormentan espíritus malignos. Si a usted lo atormenta algo, es su concupiscencia, su deseo de hacer lo que el Señor le dice que no haga. Pero es el deseo suyo, de su carne. No tiene nada que ver con espíritus malignos, ¿verdad? No quiero que digan que están influidos por el maligno, ¿verdad? No es eso. Estamos, hermanos, en la dispensación de la gracia. Y nosotros, el Señor vino a habitar en nosotros a través de Jesucristo. Y nosotros, el Espíritu no nos abandona nunca. Siempre está con nosotros, a pesar de nuestro pecado. Fíjese qué tiempo más lindo para vivir. Porque si nosotros estuviéramos en otro tiempo, hermanos, ya no estuviéramos en Cristo. No podemos mantener la salvación. Eso es lo que está pasando a Saúl. Saúl es el primer rey de Israel, el ungido del Señor. Y el Espíritu del Señor lo estaba abandonando. Imagínense qué es lo que pasaba con alguien que no era ungido. Y a nosotros no nos pasa eso. Pero no quiere decir que nosotros podemos hacer lo que querramos. Si nosotros pecamos, también sufrimos consecuencias. O sea, el pecado siempre tiene consecuencias. Eso no se puede quitar, ¿verdad? Pero quiero que entiendan lo que le estaba pasando a él. El Espíritu lo dejó, fue destituido como rey de Israel. ¿Y quién es el sustituto? David. ¿Y ustedes piensan que él no lo sabía? Sí lo sabía. Sabía que ya había sustituto. Pues eso molesta. ¿No había hecho nada David? Esa es la respuesta. ¿Qué es lo que había hecho David para merecer el odio de Saúl? Nada. Esa es la respuesta, nada. Pero ustedes tienen que saber todo el contexto para llegar a esa respuesta. Ahora, no ha hecho nada, es inocente, pero está sucediendo algo a lo que le llamamos nosotros bullying. Está sucediendo acoso. Y el acoso de ese tiempo no es diferente del acoso de hoy. ¿Qué es lo que genera el acoso? La maldad. La maldad. El alejamiento de Dios. Una persona que está alejada de Dios es la persona que te hace maldad. Entonces fíjate, número 1, aquí vamos a comenzar a aprender. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos acosa? Número 1, no te culpes. No te culpes, porque las víctimas usualmente se sienten culpables de los ataques que las personas le hacen a uno. Las víctimas se sienten culpables y terminan echándose la culpa de lo que otro hace. Yo te doy un consejo, no te culpes. Estoy seguro que si alguien te molesta, no es por tus características físicas, no es por cómo luces, no es por lo que haces, no es por lo que piensas. Es solamente porque ellos están alejados de Dios. Es la primera cosa que debes hacer, no te culpes. No es culpa tuya lo que otra gente hace. No puedes ser culpable de la desobediencia y de la maldad de otras personas. No puedes ser culpable de la falta de relación con Cristo de una persona. No puedes ser culpable de la inmadurez si es hermano. No eres culpable. Número 1. Número 2, habla con alguien. En 2 ocasiones en el pasaje vemos que David habla con personas acerca de lo que le está aconsejando, de lo que está aconteciendo. La primera es con un amigo.
No sé si se dieron cuenta ahí, de los versículos 1 al 3. Dice: un día Saúl llamó a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes y les ordenó que mataran a David. Pero como Jonatán quería mucho a David, o sea, era su amigo, le envió un aviso: Saúl mi padre quiere matarte. Ten cuidado entre hoy y mañana y escóndete en un lugar seguro. Están hablando y lo está aconsejando. Yo procuraré salir con mi padre cerca de donde te escondas y le voy a hablar bien de ti, le diré cómo está, y luego te diré cómo están las cosas. O sea, le dice: escondete para que no te pase nada, y yo voy a hablar con él, y después yo voy a hablar contigo. Pero la cosa es que en todo esto hay una catarsis, en todo esto hay una entrega de carga. Hay un amigo al cual le puedes confiar lo que te está sucediendo, el dolor de tu situación. Es lindo ver que una persona tiene un amigo. Yo le recomiendo buscar un amigo cuando alguien los esté acosando, cuando alguien los moleste. Hablen con alguien. La segunda vez podemos ver que David cuenta también con su esposa. Versículo 11 y 12 dice: Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran al amanecer, pero Mical su mujer le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Así que Mical descolgó a David por una ventana para que pudiera escapar. Entonces, qué lindo ver que también tenía una mujer con la cual podía platicar y con la cual podía confiar, ¿verdad? Y que podía escapar. Es bueno tener amigos, es bueno tener amigas, es bueno tener con quien hablar cuando uno está pasando por una situación. Siempre que pases por acoso, siempre que alguien te esté molestando, busca un amigo, busca una novia, busca un compañero, busca a tu pastor, busca a tu maestro, busca a tus padres, busca familiares, busca a la policía si es necesario. No tienes que atravesar por los problemas tú solo. Busca con quién hablar, no tienes por qué quedarte callado. Busca con quién hablar tus problemas. Número 3, sé prudente. No te culpes, habla con alguien, sé prudente. Versículo 8 al 10 dice: tiempo después los filisteos volvieron a pelear contra los israelitas. David salió y peleó contra ellos y los venció y los hizo huir. Pero otra vez el espíritu maligno de parte del Señor volvió a atacar a Saúl, mientras Saúl estaba descansando en su casa, y David tocaba el arpa, y Saúl tenía una lanza a su alcance. De pronto Saúl tomó la lanza y la arrojó, con la intención de atravesar con ella a David, pero éste la esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David escapó de morir y huyó. Fíjate bien, en el versículo 12, una mujer está sacando a David por la ventana. O sea, no se oye muy, ¿cómo se dice? Manly. No se oye muy macho, que la mujer lo esté descolgando por una ventana a uno. No se oye muy macho men. En el versículo 10 dice que huye. En el versículo 21 también dice que huye. O sea, David se la está pasando escondiéndose y huyendo. Cualquiera puede decir: David es un cobarde. Eso es lo que nosotros pensamos, eso es lo que se nos viene a la mente. Es un cobarde. Pero fíjate cómo es la Biblia, hermano, que en el versículo 8 la Biblia se está asegurando de que sepas de que David no es un cobarde. El versículo 8 dice que los filisteos atacaron y que David salió y peleó contra ellos y los venció y los hizo huir. La Biblia nos está diciendo: David es un guerrero, David es un valiente. Huir no es de cobardes. Evitar no es de cobardes. No es cobardía lo que está haciendo David. David está siendo sensato. Y nosotros tenemos que tratar de hacer lo mismo. Fíjate bien que más adelante, o más atrás, Jonatán menciona de que fue David quien venció a Goliat, un gigante. Y si leen más atrás, se dan cuenta que David era un hombre que mataba osos con las manos, que mataba leones con las manos. David no era un aguado, David no era un débil, David no era cobarde.
Entonces, cuando uno evita problemas, no quiere decir que uno sea cobarde. Quiere decir que usted es sensato y que es prudente, que tiene el conocimiento del Señor. Evitar, o sea, si usted piensa de que ser hombre o ser valiente o ser inteligente es ponerse a pelear con la gente, estamos mal. Muchas veces decirle las verdades a la gente no sirve de nada. Muchas veces darle un puño en la boca a la gente no sirve de nada. Yo lo hice muchas veces. Muchas veces arreglaba mis cosas a golpes. Y ustedes piensan de que se arreglaron las cosas, se empeoraban. Después andaba preocupado porque me andaban buscando con más. Y me tocaba que pegarle a más gente. De verdad. Entonces, huir, evitar, no es de cobardes. No es de cobardes. La palabra de Dios nos está mostrando que debemos de evitar a toda costa los enfrentamientos. Debemos de evitarlos. En mi país tenemos dos dichos, fíjese, y yo me acuerdo de ellos todo el tiempo. Es mejor que digan, aquí corrió, que aquí murió. Y el otro dice, el cementerio está lleno de valientes. Porque los matan a los valientes. Así que no es cobardía, pero tampoco se haga el valiente. David tenía valor, David tenía fuerza, pero muchas veces la solución no es darle al acosador un golpe en la nariz, porque eso es lo que le aconsejamos a veces a nuestros hijos. Un niño nos viene a poner queja y le decimos, dale en la nariz, y le decimos dónde para que se desmaye. Mira, si se lo ponen bien, aquí en el tabique, hasta ahí llegó, ¿verdad? Pégale aquí, mira, y ahí caen acostados, ya no se levantan. No enseñemos mal a nuestros hijos. No les estemos enseñando a pelear. No les estemos enseñando a defenderse de esa manera. Esa no es la manera de defenderse. Hay que ser prudente y alejarse del mal. Proverbios 22:3 dice de que el que es astuto ve el peligro y se esconde. El ingenuo sigue adelante y es afectado. Evitar no es cobardía, sé prudente. Número 4, ora. Miremos una vez más el versículo 9, dice, pero otra vez el espíritu maligno de parte del Señor volvió a atacar a Saúl, y mientras Saúl estaba descansando en su casa, David tocaba el arpa, Saúl tenía una lanza a su alcance, y de pronto Saúl tomó la lanza y la arrojó, con la intención de atravesar con ella a David, pero éste la esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. Fíjese que cuando yo descanso, yo me quito los zapatos, me siento en mi silla, una silla cómoda por cierto, me recuesto, subo los pies, leo un libro o enciendo la tele. Para mí eso es el relax. Para Saúl no, para Saúl es agarrar lanzas y tirárselas a la gente. Fíjese qué es lo que está pasando acá. Cuando usted descansa en su casa, usted tiene paz. Saúl no tenía paz, tenía falta de paz. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo David? ¿Se dio cuenta en el versículo 9 lo que estaba haciendo David? David estaba tocando el arpa. ¿Sabe usted por qué tocaba el arpa David? Samuel 16:23 dice que cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Él estaba tocando el arpa para el bienestar del endemoniado. Eso es lo que estaba haciendo. Es fácil pasar por alto el hecho de que David estaba haciendo algo por su enemigo. Estaba haciendo algo por el problema espiritual que él tenía. Algunas de las personas que nos rodean en nuestros trabajos, en las escuelas, en los estudios, en nuestros vecinos,
A veces necesitan que les toquemos el arpa. Están endemoniados, pero no sabemos tocar arpa. Levante la mano los que tocan arpa aquí. No hay muchos, vean. Entonces, ¿qué hacemos con los endemoniados? Tenemos que orar por ellos. Esa es nuestra arma, esa es la herramienta que Dios nos ha dado. Tenemos la oración. Debemos orar por aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Debemos orar por aquellos que tienen el Espíritu de Dios pero que no tienen madurez. Debemos orar por aquellos que nos odian, a veces sin razón. Aquí estamos viendo a un tipo que odia a alguien sin razón. Hermanos, muchas personas nos van a odiar sin razón. Y no sirve de nada andar buscando explicaciones. Ora por los enemigos. Eso es lo que nos ordena nuestro Señor Jesús. Debes orar por el perdón, la salvación, la madurez, el bienestar de tus enemigos. Ora por ellos. David estaba haciendo algo espiritualmente necesario por su enemigo. Nosotros debemos de hacer algo necesariamente espiritual para los enemigos. Número 5, procúrales el bien. No pagues mal por mal, dice la palabra. No pagues mal por mal. Ese no es el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. Dice Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No se venguen. Y si en algún momento el enemigo lo encuentran con la llanta ponchada, ayúdenla a repararla. Si en algún momento ven que se le arruina la cortadora de grama y ustedes le pueden ayudar a repararla, ayúdenlo. Si ustedes lo ven con el carro quedado y le pueden ayudar a repararlo, ayúdenlo. Porque haciendo el bien, alguna persona puede venir a encontrar la misericordia de Dios a través tuyo. Cada vez que atraviesen por el acoso, recuerden que David es de donde viene nuestro Señor Jesucristo y sufría acoso. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, quien derramó la sangre por nosotros, fue acosado. Y si ellos son justos, y si ellos son escogidos, nosotros también vamos a ser acosados, porque nosotros vamos a recibir el mismo trato que reciban los siervos del Señor. Así que no se sorprendan de los ataques del enemigo. Si son atacados, es porque realmente son sus hijos. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te doy gracias. Bendito y alabado sea, Señor, por los ataques del enemigo. Gracias, Señor. Porque cuando somos atacados, nosotros nos damos cuenta, Señor, que somos tus siervos. Gracias por el acoso. En todo te damos gracias, Señor, porque tú mereces honra y gloria en toda situación. Porque tú estás utilizando estas situaciones para fortalecer nuestro espíritu. Estás utilizando estas situaciones para que nosotros aumentemos nuestra confianza en ti. Estamos recibiendo estos embates como oportunidades de mostrar que nosotros somos pertenecientes a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que son probados a través del acoso. Padre, que nos ayudes a tener tu mansedumbre. Padre, que nos ayudes, Señor, con tu Santo Espíritu a tener la prudencia, a tener la inteligencia de no culparnos a nosotros mismos. Que nos ayudes a orar por nuestros enemigos, que nos ayudes a procurarles el bien. Padre, ayúdanos a crecer y ser más como tú, que pudiendo vengarte de todos nosotros y destruirnos, usaste la misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu amor. Gracias te damos, Señor, porque en hacer todas estas cosas no hacemos sino parecernos más a ti. Bendito seas por siempre, que seas tú glorificado en todo y que alguno venga a recibir a Cristo por nuestro comportamiento. Que eso sea nuestra finalidad de nuestro comportamiento. Bendito seas por siempre. Amén. Bendito sea nuestro Señor.